Hay juegos tan buenos, tan especiales, tan únicos que en lugar de impulsar su saga, la enterraron para siempre. No fallaron por calidad, fallaron por timing, por malas decisiones o simplemente por no encajar en un mercado que no estaba preparado para ellos. Hoy vamos a ver esos juegazos que brillaron tanto que quemaron su propia franquicia. Y todo empezó con un juegazo que lo tenía todo para triunfar pero que llegó cuando no debía, y ese es Titanfall 2. Titanfall 2 tiene una campaña espectacular, con momentos memorables, ritmo perfecto, variedad constante y una conexión entre piloto y titán que se sentía épica, emotiva y única. Tenía identidad, personalidad y ese toque de innovación que otros shooters ni se atrevían a intentar. El multijugador era frenético, pulido, vertical, con movimiento fluido y batallas intensas. No había nada igual, pero claro, tener un juegazo no siempre significa tener éxito. El problema fue que salió en el peor momento posible. EA lo lanzó justo entre dos monstruos, Battlefield 1 y Call of Duty Infinite Warfare, y aunque Titanfall 2 tenía calidad para competir, no tenía tanta fama ni marketing masivo. Quedó eclipsado como si nadie se enterara de que estaba ahí, y eso fue letal. Además, no ayudó que el primer Titanfall fuera exclusivo de Xbox y PC, lo que hizo que gran parte del público de PlayStation ni siquiera conociera realmente la saga. El resultado fue triste, crítica maravillosa, jugadores fieles pero ventas muy bajas, y en esta industria las ventas mandan. Después de eso, EA decidió no apostar por Titanfall 3 y centrarse en otros proyectos como Apex Legends, aprovechando el universo pero abandonando el alma de la saga. Después tenemos otro ejemplo perfecto, Zone of the Enders de Second Runner, un juego espectacular con estilo anime, con batallas aéreas increíbles y una jugabilidad que te hacía sentir dentro de un mecha de verdad. Visualmente este juego era una locura para su época, con animaciones increíbles, diseño artístico con personalidad y escenas casi de anime que te dejaban pegado a la pantalla. Tenía alma, ritmo y un tono épico que te metía de lleno en su universo. Era corto sí, pero intenso, lleno de momentos memorables y cinemáticas con ese sello Kojima que tanto nos gusta. Pero claro, ser un juegazo no siempre significa ser un éxito. De hecho, The Second Runner fue tan bueno que dejó el listón demasiado alto para su propia franquicia. Fue un juego muy querido pero por un público muy pequeño, vendió poco. Y eso fue un problema enorme, porque Konami esperaba mucho más después de haber mejorado todo lo que falló en el primero. Además, salió en un momento complicado, justo cuando el mercado ya empezaba a girarse hacia los shooters, los mundos abiertos y los juegos online. El género mecha nunca había sido mainstream, y aunque este título era especial, no consiguió atraer al gran público. Era un juego muy de nicho, muy japonés, muy especializado. El presupuesto para una posible secuela no tenía sentido si las ventas no acompañaban, y aunque dejó un grupo de fans muy fieles, eso no da beneficios suficientes para mantener una saga viva. Luego llegaron los relanzamientos, remasters, incluso la versión VR, pero nada logró revivirla del todo. Y hablando de joyas para pocos, llega No One Lives Forever 2, un juegazo con humor, personalidad, gadgets absurdos y un espía con más carisma que muchos héroes de AAA. Kate Archer era una espía elegante, irónica, divertida, con ese aire a película clásica de espionaje mezclada con locura exagerada, gadgets ridículos y situaciones que iban desde lo absurdo hasta lo épico. Era un juego adelantado porque no se tomaba demasiado en serio, pero tampoco era una parodia. Era inteligente, ofrecía sigilo, tiroteos, gadgets creativos y momentos memorables, como esa misión donde tenías que luchar contra ninjas en una tormenta de nieve, dentro de una casa rodante que giraba violentamente. Eso no se olvida fácilmente. Entonces, ¿por qué un juegazo así terminó matando su propia saga? Pues porque, aunque fue muy bueno, no fue muy vendido. El marketing fue escaso, la distribución limitada y el género, aunque atractivo, no tenía la fuerza comercial de otros como Call of Duty, Splinter Cell o Medal of Honor. Y además, su mayor enemigo no fueron las ventas, sino los derechos. El caos legal, las licencias repartidas entre varias compañías y los problemas de propiedad intelectual hicieron que nadie supiera realmente quién podía continuar la saga. Era un lío legal tan grande que ni siquiera hoy se puede relanzar oficialmente, ni en digital, ni en remasters, ni en nada. El juego tenía potencial, pero quedó atrapado entre pocos jugadores, poca publicidad y muchos abogados.
Luego llegó un héroe muy diferente, uno hecho de puro estilo y creatividad en Beautiful Joe 2. Este era un hack and slash lateral con identidad propia donde no solo se trataba de pegar, sino hacerlo con clase, ralentizar el tiempo, acelerar, jugar con efectos cinematográficos como si fueras el director de acción de la película. Todo era exagerado, lleno de energía, con diálogos graciosos, bosses memorables y esa sensación constante de estar jugando algo diferente. La secuela metió más variedad, más personajes como Sylvia, más habilidades, más escenarios y más locuras visuales. Era más complejo, más pulido y más ambicioso, pero al mismo tiempo empezó a volverse demasiado difícil para el jugador medio. Tenía ese toque de desafío de Capcom que encantaba a algunos, pero espantaba a muchos. Beautiful Joe 2 era un juegazo, pero también empezó a volverse cada vez más de nicho, y aunque la gente lo respetaba, no era un juego que todo el mundo quisiera jugar. Y claro, sin ventas masivas, por muy bueno que fuese, la saga empezó a perder fuerza. Además, llegó en una época complicada, donde los juegos 2D empezaban a pasar de moda y todo el mundo miraba hacia gráficos 3D, grandes superproducciones, mundos abiertos y espectacularidad realista. El estilo cómic tan original y tan distinto ya no vendía tanto, y Capcom, que no vio números suficientemente altos, decidió no apostarlo más. Y si hablamos de juegos increíbles que cambiaron tanto que perdieron su alma, aparece Max Payne 3. Este juego es brutal. Tiene tiroteos cinematográficos, físicas impresionantes, animaciones realistas, narrativa adulta y personajes bien construidos. Esa mezcla de acción cruda con drama profundo era puro Rockstar, con ese estilo narrativo tan característico. Transiciones visuales espectaculares y un ritmo que te obligaba a seguir jugando. El gameplay era una pasada. El bullet time seguía siendo la estrella, pero con un toque más realista, más pesado, más sucio. Las coberturas, el retroceso de las armas, la banda sonora de Hills marcando cada disparo. Era intenso, cinematográfico y adictivo, pero también fue un juego que se alejó del tono noir de la nieve, de la ciudad oscura y del monólogo interno depresivo tan marcado de los anteriores. Aquí Max estaba en Brasil, sudando, rodeado de sol, favelas, lujo, corrupción y narcotráfico. La atmósfera cambió por completo, y aunque funcionaba, muchos fans sintieron que esto no era su saga. Era impresionante, sí, pero era otra cosa. Además, Rockstar invirtió muchísimo dinero en su desarrollo, marketing y tecnología, pero las ventas no fueron tan explosivas como esperaban. Fueron buenas, pero insuficientes para un proyecto tan caro. El multijugador ni despegó ni se volvió referencia, y no logró enganchar a una comunidad duradera. Y algo parecido pasó con Deus Ex Mankind Divided, espectacular en jugabilidad y ambientación, pero con una historia incompleta, recortada y llena de decisiones comerciales que enfriaron a los fans. Y encima tenías a Adam Jensen con esa voz, esa actitud y ese estilo de antihéroe cansado de todo. Tenía identidad, magnetismo y presencia. Entonces, si era tan bueno, ¿por qué acabó dañando su propia franquicia? Porque, aunque jugablemente funcionaba, narrativamente se quedó a medias. Fue como ver solo la mitad de la peli. La historia prometía muchísimo, pero se cortó justo cuando ya estaba poniéndose interesante, dejando tramas abiertas, conflictos sin cerrar, y una sensación de ¿ya está? Y eso fue culpa de una decisión clara. Lo plantearon como la primera parte de algo más grande, pero nunca llegó ese algo más. Dejó a los fans esperando y cansados. Además, Square Enix intentó empujar agresivamente el tema de los micropagos, incluso en un juego single player. Esto enfada a la comunidad. El marketing, hablando de un AAA grande, pero luego ofreciendo una historia incompleta, hizo que muchos lo vieran como un producto inacabado, comercializado, no como una experiencia bien cerrada. Las expectativas eran altas después de Human Revolution, pero Mankind Divided no llegó a enamorar igual, aunque jugablemente sí lo superara. Luego llegó una obra muy especial, Gravity Rush 2, artística, diferente, con una protagonista única y poderes visualmente increíbles. Kat, la protagonista, no es la típica heroína fuerte por obligación, sino cercana, espontánea, divertida y llena de humanidad. Y además, con el poder más original que se ha visto en mucho tiempo: manipular la gravedad para volar, caer, girar, luchar y explorar ciudades flotantes como si fueras un pincel pintado en el cielo. Era diferente, era fresco y era artístico. El juego mejoró todo lo que tenía el primero. Escenarios más grandes, más vivos, más verticales, con misiones variadas, personajes carismáticos y una historia que, sin ser perfecta, tenía encanto y momentos muy emotivos.
Y fracasó porque el juego, aunque fuese muy querido, fue muy poco comprado. No era un juego sencillo de vender, no encajaba en el mercado masivo ni en un género concreto, no era un mundo abierto típico, no era acción pura, no era RPG, no era plataforma, era todo eso pero mezclado de una forma poco comercial. Además, salió en un momento en el que PlayStation ya miraba hacia títulos gigantes, como Horizon, God of War o Spider-Man, y Gravity Rush, siendo creativo, artístico y especial, no movía masas. Las ventas fueron flojas y lo peor llegó después. El cierre de los servidores online y del propio cierre del Japan Studio, el equipo que había dado vida a Cat y a su universo. Con el estudio fuera, Gravity Rush no tenía dónde apoyarse. Los fans pedían tercera entrega, pero Sony no veía futuro rentable. Y más tarde vimos como SOCOM Special Forces intentó modernizarse copiando a los grandes shooters, y terminó perdiendo su esencia. Este es uno de esos casos que intentaron reinventar su propia saga y lo consiguieron, pero a un precio muy alto, porque en su esencia era un juegazo. Tenía una campaña con ritmo, táctica, ambiente militar serio y un enfoque más cinematográfico que los anteriores. La IA enemiga era más agresiva, el sistema de órdenes estaba mejorado, los escenarios eran variados y había momentos realmente tensos. Incluso visualmente para su época se veía muy bien, con efectos de iluminación, lluvia, jungla y detalles que lo hacían bastante inmersivo. Entonces, ¿qué pasó? SOCOM Special Forces intentó parecerse demasiado a lo que no era, un shooter moderno al estilo Call of Duty. Trajo coberturas, acción más directa, explosiones, ritmo más rápido y hasta un tono más cinematográfico. El problema, que los fans de toda la vida de SOCOM querían lo contrario: realismo, comunicación táctica, grupos cerrados, coordinación, lentitud y precisión. El juego se movió hacia el espectáculo y se alejó de su esencia, así que los fans lo criticaron, pero al mismo tiempo los que jugaban COD o Battlefield tampoco se interesaron demasiado porque SOCOM no tenía ni la marca ni la popularidad de esos gigantes. Y aquí vino el golpe final, el hackeo masivo de PlayStation Network en 2011, justo cuando SOCOM Special Forces había salido y necesitaba su impulso online. PSN se cayó durante semanas, sin multijugador, sin servidores, sin comunidad, y SOCOM vivía del online. Muchos jugadores abandonaron, otros ni lo llegaron a probar, y el interés desapareció. Otro caso curioso es el de Prince of Persia: Las Arenas Olvidadas. Volvía al príncipe original, al estilo visual más familiar, a los poderes elementales, a escalar paredes imposibles y a detener el tiempo justo antes de caer al abismo. Jugablemente era muy sólido, tenía ritmo, buena variedad y momentos espectaculares. No era una revolución, pero sí un regreso cómodo, entretenido y muy bien hecho. Ubisoft no querría cerrar Prince of Persia, pero tampoco sabía hacia dónde llevarlo. Las Arenas Olvidadas no era una secuela, no era un reboot y tampoco era un nuevo comienzo. Era un parche. Lo lanzaron entre medias de Assassin's Creed y los nuevos proyectos para mantener viva la marca, pero sin apostar de verdad por ella. Aunque fuera un buen juego, se sintió como más de lo mismo, sin una historia especialmente potente, sin innovación real, sin personalidad nueva, y eso hizo que el público lo disfrutara, sí, pero no lo recordara. El problema fue cuando llegó Assassin's Creed, que ya era gigantesco, y mucha gente pensó: esto ya lo tengo pero más grande, más moderno y con mundo abierto. Prince of Persia dejó de ser referente y pasó a ser una sombra de su propio heredero. Las Arenas Olvidadas fue muy bueno, pero no lo suficiente como para justificar que la saga siguiera viva frente a Assassin's Creed, que ya vendía millones y crecía cada año. Y finalmente terminamos con Resistance 3, posiblemente el mejor de la saga, maduro, épico, con ambientación brutal y narrativa humana. El juego cambió la guerra épica y masiva de los anteriores por una historia más cercana, más tensa, más íntima, y esto le sentó increíblemente bien. Jugablemente era una pasada. Las armas de Insomniac seguían siendo pura creatividad. Rifles con rayos, armas que atravesaban paredes, criaturas mutantes que te obligaban a cambiar de estrategia constantemente, gadgets locos y ese toque de ciencia ficción sucia que hacía que cada combate se sintiera distinto. Además, el diseño artístico era brutal. Un Estados Unidos destruido, casi post-apocalíptico, lleno de ciudades abandonadas, estaciones congeladas, trenes oxidados y pueblos fantasmas. Era visualmente muy potente, con ambientación, tensión y momentos que se te quedaban grabados. Entonces, ¿por qué mató la saga? Porque fue un juegazo que llegó tarde y descolocado. El género de los shooters estaba dominado por Call of Duty, Battlefield y Halo. Resistance era bueno, pero nunca fue un fenómeno de masas. Resistance 3 apostó por una historia profunda y no tan explosiva, justo cuando el mercado pedía espectáculo, multijugadores gigantes y modos competitivos. Su campaña gustó mucho a los que lo jugaron, pero fue corta
beta y su online, aunque sólido, quedó eclipsado por los titanes del momento. Las ventas fueron flojas y Sony empezó a ver que la saga ya no tenía fuerza comercial. Y así es como 10 juegazos demostraron que en esta industria a veces no basta con ser bueno. Algunos fueron demasiado diferentes, otros llegaron demasiado pronto o demasiado tarde. Lo triste es que no fallaron por calidad sino por contexto, porque aunque sus sagas estén muertas, estos juegos dejaron algo más importante, un recuerdo que sigue vivo entre los que lo jugamos. Si te ha gustado el vídeo, deja un buen like y suscríbete si no lo estabas, y dime qué otros juegos deberían estar para una segunda parte. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.